Hola, mucho gusto. Mi nombre es Shakira Lorena Romero Aldón. Soy instrumentadora quirúrgica, egresada de la Universidad Popular del Cesar. Pronto a graduarme en la especialización de gestión de la calidad y seguridad en el salud del trabajo. Quiero contarles hoy acerca de mi experiencia que tuve en la parte investigativa en la universidad. Pertenecía al Semillero de Investigación, Administración y Calidad en Salud, CIAD, perteneciente al grupo categorizado en B, llamado CISATELINE. Bueno, mi proyecto se llamó Influencia del contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de instrumentación quirúrgica. Nuestro objetivo principal en este proyecto era analizar cuáles eran aquellos factores que influían en el rendimiento de los estudiantes. Para realizar todo este proceso en el proyecto, categorizamos o seleccionamos la parte de los factores sociodemográficos de los estudiantes. Luego analizamos cuáles eran aquellos factores más predominantes en la influencia del contexto familiar en los estudiantes y luego correlacionamos esos factores. ¿Cómo realizamos para llegar a conocer cuáles son aquellos factores? Realizamos unas encuestas que tomamos como modelo el ALGA familiar, que se realizó una serie de preguntas evaluando el contexto psicológico, el contexto cultural y el contexto económico. Luego de realizar todas estas encuestas a los estudiantes del primer semestre hasta el último semestre de instrumentación quirúrgica, nos tomó como encontramos los resultados en la parte psicológica, que los estudiantes tenían una buena relación con sus padres, tienen una buena comunicación. En la parte económica, aunque encontramos que muchos estaban becados, algunos también trabajaban, otros tenían el apoyo de sus padres en la parte económica. En la parte cultural, que también tenía una buena relación junto con sus compañeros, con los profesores y, y con la universidad. Entonces, pero así nos encontramos, o sea, encontramos una parte en que el promedio de los estudiantes era bajo. O sea, no era un promedio a 4, 4,2, no, era siempre un promedio, destacaba un promedio de 3,5, de 3,7 y de 3,6. Entonces, eso a veces, como tuvimos esa cercanía con los estudiantes, le llegábamos a preguntar. Entonces, a veces decían por falta de pronto de motivación, a veces, por falta también a veces del interés, pero que algunos también nos decían que han pensado retirarse de la carrera, pero algunos perdían una que otra materia, pero aún así seguían con ese compromiso de estar en la universidad. Esta experiencia para mí en el seminario fue muy gratificante, ya que pude relacionarme con los estudiantes, conocer el contexto o esa parte de cómo la familia influye significativamente en el rendimiento de los estudiantes. Sobre todo para aquellos estudiantes que de pronto están becados, que de pronto si pierden la beca no pueden seguir estudiando. Entonces esa relación o esa cercanía que tuvimos con los estudiantes fue muy gratificante, porque a veces nos dio a conocer los problemas que a veces uno no sabe que están presentando los estudiantes, porque no vino a clase o porque perdió una materia. Entonces una experiencia muy bonita, en la cual también fue dirigida por la docente Ximena Borges. Ella fue nuestra tutora, nuestra guía durante todo el proceso que tuvimos en el seminario. Bueno, ¿cómo me ha servido esta parte, este proyecto investigativo en mi vida profesional? Mucho. Siento que mucho, porque me ayudó a ser más empática hacia mis pacientes, esa cercanía que puedo tener con ellos, ese acompañamiento que puedo tener con ellos, ya que mi proyecto basó en eso, cómo acercarme a los estudiantes y preguntarles la parte psicológica, la parte económica, en la parte cultural. Entonces eso también me ayuda a relacionarme, a tener esa parte blanda, esa sensibilidad hacia mis
hacia los pacientes que a diario estoy con ellos. Entonces también me ha ayudado mucho y le doy gracias a Dios, a mi universidad, a mis compañeras también de trabajo de grupo, a la docente Ximena Borges, porque nos ayudó mucho en este proceso a crecer como profesionalmente y a crecer esa parte investigativa también, que también nos llevó bastante. Es un proceso siempre largo, aparte de investigar muchas cosas, del contexto familiar, de qué factores y todo eso. Entonces me ayudó mucho a mi crecimiento y aún así a desarrollar habilidades también en la parte cuando realicé mi proyecto investigativo en la especialización. Entonces toda esa fuente o eso que realicé en la parte investigativa en mi universidad fue muy gratificante, me ayudó muchísimo, y sobre todo a tener esa empatía, a escuchar a mis pacientes, a conocerlos si de pronto tienen un problema psicológico o un problema emocional. Entonces gracias a Dios, y le agradezco mucho esta invitación también y poderle compartir esta experiencia con ustedes. Espero que puedan seguir y pertenecer a estos semilleros de investigación que les sirven mucho en su crecimiento profesional y personal. Muchas gracias.